Empieza ya la cosa. He puesto a grabar ya, ¿vale? Bueno, empieza la cosa ya a llegar al fin, ¿no? Del primer trimestre, ¿vale? Entonces, he estado enviando algunos mensajes sobre el estado en el que os vais encontrando, ¿vale? Eh, el último día para entregar actividades, para llegar al 80% será el domingo, ¿vale? El domingo, si no habéis llegado al 80% de actividades realizadas, o vamos, prácticamente el 80%, a falta de alguna cosilla que pueda quedar, pues el lunes mismo o el domingo por la noche enviaré un mensaje ya de que la gente que no se pueda presentar al examen, ¿vale? Los que ya estáis en el 80% os he enviado ya el mensaje, ¿vale? Ayer por la tarde estuve enviando mensajes, puede ser que alguien haya llegado ayer noche o esta mañana al 80% y se haya quedado todavía el mensaje sin enviar, ¿vale? Pero bueno, no sé, cuando tenga un ratillo volveré a repasar a ver la gente que me queda por enviar el mensaje, ¿vale? Y los iréis recibiendo. Bien, no sé si tenéis alguna duda eh, respecto de las actividades que hemos ido realizando de esta quincena o de quincenas anteriores. Yo tengo una sobre la actividad de esta quincena, de Vale, la que tienes que hacer el esquema de la fotocélula y demás. Sobre vale, todo con la fotocélula, porque ahí hay un eso que no lo llego a entender, el tema de la conexión de la fotocélula, vale. que la señal bueno, van tres cables, dijéramos. Ujú. Vale, vamos a ver. Vale, entonces, te estás refiriendo a esta parte, ¿vale? Este es el esquema que nos aporta el fabricante, ¿vale? Nos dice que entre el brown y el blue va la señal de alimentación, que es este simbolito, ¿vale? Puede funcionar tanto en corriente alterna como en continua, ¿vale? Pero nosotros lo vamos a hacer para 230 voltios, ¿vale? Y luego aquí tienes el contacto conmutado, donde el cable gray, ¿vale? Es el contacto común, el cerrado está con el blanco y el abierto con el negro, ¿vale? Esperar un momento, que voy a decir a ver si se pueden bajar un poco el tono. Están hablando muy fuerte por aquí, me despisto. Un momentito. Vale. Eh, vale, entonces, aquí hay dos partes, ¿vale? Por un lado estaría cablear la lámina y por otro lado estaría el esquema eléctrico con la simbología normalizada. Entonces, yo voy a partir del esquema, ¿vale? Los que tengáis menos práctica a la hora de cablear estas pequeñas cositas, pues lo ideal primero es siempre hacerse el esquema y luego cablear, ¿vale? Yo lo he puesto aquí al contrario para ver si hay gente que tiene ya un poquito más de nivel e intenta primero cablearlo y luego sacar el esquema, ¿vale? Pero a efectos, digamos, de la tarea, da igual. El que se vea más seguro primero haciendo el esquema, pues que lo haga de esa forma. Entonces, en el escritorio yo tengo aquí en simuladores, tengo el KDSIMU, el código es 4962, vale. Y bueno, pues lo primero es poner siempre la señal de potencial, luego estarían las protecciones, el magnetotérmico y el diferencial que tenemos aquí, sería el magnetotérmico, voy a poner este, y el diferencial. Y los 1, vale. Y luego tendríamos el sensor, que sería este, ¿vale? Esta es la célula fotoeléctrica. La célula fotoeléctrica necesita fase y neutro para funcionar, meto fase. El borne 1 y 2
es alimentación. Vale, y entonces nos tenemos que fijar aquí. El 3, 4 y 5 es este simbolito que hay aquí. ¿Vale? Es este simbolito. Este es el común, ¿vale? Este es el 3, este es el cerrado, que es el 4, y este es el abierto, que es el 5. ¿Vale? Entonces, yo tengo que llevar fase al común. Vale, y ahora pondríamos aquí la bobina del relé. Y esto iría aquí. Y el neutro a la 2. Vale, vamos a probarlo. Vale. Está activo. ¿Qué he hecho mal? Ah, vale, pues que lo he conectado en el 4. Esto va al 5. ¿Vale? Que es el abierto. Lo he conectado en el cerrado. Ahora no funciona porque necesita la bolita esta. Vale, pues ahora detecta, se activa la bobina del relé y el contacto del relé me activaría las dos luces. ¿Lo ves ahora más claro o...? No, no lo llego a ver. Vale, ¿a qué te refieres? ¿A esto de aquí? Sí, correcto, a las conexiones de Vale, la mira, las fotocelda. equivalencias entre las numeraciones de contactos que nos dice el CADESIMU y las que tenemos aquí, las que nos dice el fabricante, ¿vale? Esto, a ver, a ver si puedo poner las dos pantallas, así, vale. Mira, el Borne 1 y 2 sería lo que el fabricante me dice que es el brown y el blue, que es alimentación eléctrica. Yo he puesto fase y neutro, ¿vale? El contacto común, que es el gray, para mí en el símbolo del CADESIMU es este cable de aquí, esta conexión. Y esta conexión es el primer pin, el 3. Primer pin, segundo pin, tercer pin. ¿Vale? El tercer pin es el que hace del común, que es el gray. ¿Vale? Luego, el 4, que es el segundo pin, es el cerrado. El cerrado sería, en mi caso, el white. ¿Vale? Pero eso no lo utilizo. Y el tercer pin, que sería el 5, que es este de aquí, es el abierto, que es este contacto de aquí, que es el black. Vale, que es lo que llamábamos señal, ¿no? El otro día en Sí, los sí, la señal de otros. salida. Ujú. De acuerdo, y la señal va por el neutro. No, no, por el neutro no, es este cable de aquí. El neutro va directo a la carga. Ah, vale, 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 ya. No, que me estaba liando, vale, perdona. Vale, sí, ya lo he entendido. Ujú. Vale, perfecto. ¿Alguna dudilla más? Yo tengo una duda sobre lo mismo, pero sobre este trabajo, pero realmente no es sobre el trabajo en sí. Yo ya lo he terminado. Lo que pasa que se me rompió el cargador del portátil y estoy usando el de trabajo y no Ujú. puedo descargar el CADESIMU. Lo he hecho en papel y solo Vale. tengo negro y, negro y azul para hacer todo. Tengo que añadir más Vale. colores a las páginas. Negro y azul te refieres de bolígrafos. Exacto. Vale. Bueno, al final se trata de... aquí tampoco hay tantas conexiones. Con negro y No, azul es suficiente si lo haces un poco aseado. yo me aclaro. Ya, ¿Tú te pues aclaras? claro, el problema está que no me aclaré yo. A ver, de lo que se trata, con dos colores es más que suficiente siempre que lo hagas de una forma un poco clara, que no lo hagas muy enrevesado, ¿vale? Yo sí que os recomendaría de cara al examen que tuvierais algunos bolígrafos de colores, porque cosas de estas os van a salir en el examen, ¿vale? Entonces, bueno, pues en una tarea al final estamos más o menos en contacto y pues bueno, se puede entender ciertas cosas, ¿vale? Pero en el examen sí que tiene que quedar muy claro cómo hacen las conexiones
y por dónde van los cables, ¿vale? Para que no hayan malas interpretaciones, ¿vale? Ni que se queden cosas ambiguas, ¿vale? Porque normalmente las cosas cuando se quedan ambiguas en los exámenes, normalmente no se dan por buenas, ¿vale? Entonces, una forma de hacer las conexiones de los hilos, ¿vale? Es donde hay conexión poner un punto, ¿vale? Si pasa un hilo por encima de otro, como sería esto, por ejemplo, ¿vale? Si yo hago esto, ¿vale? Entonces, me estoy refiriendo cuando lo hacéis a boli también, ¿eh? Entonces, si yo ahí no veo punto, quiere decir que no hay conexión. Si hay punto, quiere decir que hay conexión, ¿vale? Es una forma también, sobre todo porque el mayor problema que hay en los esquemas estos de láminas, el problema está cuando se cruzan las líneas, ¿vale? Si utilizamos todos el mismo color para todas las líneas, pues al final hay cruces que son inevitables y al final no se sabe si son conexiones o que cruza un cable por encima de otro, ¿vale? Pero ya os digo, de cara al examen, yo os recomendaría tener algunos lápices de colores, o bien de lápiz de estos típicos de Alpino, no me acuerdo cómo se llamaban esos lapiceros de colores, o rotuladores, o a lo mejor simplemente con un boli rojo, azul, negro y verde, ¿vale? Uno de estos multicolor, pues podéis apañaros, ¿vale? ¿Ok? Vale, gracias. Vale, más cosillas. Vale, bueno, pues de la última quincena, de la quincena 6, más o menos yo creo que expliqué toda la teoría y también la tarea. Y bueno, me quedaría, si no recuerdo mal, la selección de sensores inductivos, ¿vale? Entonces voy a hacer yo un ejemplo. Salen varios, ¿vale? Entonces, pues a ver cómo vamos interpretando esto, ¿vale? Entonces dice que tenemos una avería en un detector inductivo de material plástico, ¿vale? Con material plástico quiere decir que el sensor tiene un recubrimiento de plástico, ¿vale? Eso puede ser pues, porque esté en un ambiente en el que el metal pues, pueda ser atacado, ¿vale? Por el ambiente que hay en ese lugar, ¿vale? Y la métrica es Normalmente estos sensores son cilíndricos, ¿vale? Y tienen paso de rosca, ¿vale? En este caso, métrica 12, ¿vale? Y es de 33 milímetros de largo, ¿vale? El largo del sensor. Tiene un alcance como mínimo de 2 milímetros y el sensor averiado es de tipo PNP con contacto normalmente cerrado, ¿vale? Todas estas características son las que yo he encontrado en el en el sensor que hemos comprobado que se ha averiado, ¿vale? Entonces tenemos que buscar dentro del catálogo de Telemecanic que tenéis en este recurso, tenemos que buscar un sensor que sea equivalente o que tenga las mismas características. Vale, entonces me vengo aquí, voy al catálogo. Me vengo al catálogo que lo tenemos aquí. El otro es del mismo tipo, o sea, el concepto del ejercicio es igual, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso pues es un NPN y no sé si tendrá alguna diferencia más. Pero bueno, en este caso, vamos en este. Estamos hablando de sensores PNP inductivos. Estos son finales de carrera. Finales de carrera. Sensores de presión.
cilíndricos metálicos, ¿vale? Aquí mirad, aquí ya empiezan los inductivos. En este caso son cilíndricos metálicos, no nos sirven. Esto es la continuación, nada. Rectangulares de plástico, tampoco nos valen. Inductivos, cilíndricos de plástico. Bueno, pues aquí ya tendríamos el primer filtro, ¿vale? Luego nos decía que era de métrica 12, con lo cual ya estaríamos en esta columna, ¿vale? Seguramente, vamos a ver. Zona de funcionamiento, nos dice que tiene un radio de alcance, o un alcance, mejor dicho, de hasta 3,2 milímetros. Aquí estábamos hablando de 2 milímetros, con lo cual este por alcance valdría. Bueno, diámetro métrica 12 y longitud 33 milímetros, con lo cual también es correcto, ¿vale? Y luego nos dice que es PNP y con contacto cerrado. Entonces yo me tengo que venir aquí y, vale, vamos a ver, PNP y con contacto cerrado. Pues sería este, ¿no? 3 hilos, PNP, función normalmente cerrado, nos tendríamos que venir aquí y esta sería la referencia que tenéis que colocar en la respuesta, ¿vale? Perdona, ¿puedes poner la pantalla grande, porfa, para que se vea mejor? ¿El qué? Si puedes poner la pantalla en grande para que se vea mejor, porfa. Vale, así. Así. Sensores de plástico, métrica 12, el alcance, las dimensiones de largo y la métrica, que ya lo hemos comentado, y entonces ya esta columna es correcta, y entonces aquí ya buscaría PNP o NPN, en este caso me pide PNP, con función normalmente cerrado, pues sería este. Esta sería la referencia. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Sí. Hay varios, ¿eh? O sea, a mí me ha salido este y este, no sé cuántos tendréis que hacer dos, pero hay varios. O sea, que es posible que cuando os toque a vosotros el cuestionario os aparezca aquí otros datos, ¿vale? Pues eso sería el ejercicio un poco que faltaba por comentar. No sé si aquí más o menos lo que estuvimos viendo toda la teoría de sensores. No sé si tenéis alguna duda de alguna tarea anterior o alguna corrección o alguna cosa que queráis comentarme. Vale. Bueno, pues si no tenéis ninguna duda, os voy a comentar un poco por dónde pueden ir los hilos sobre qué cuestiones, ¿vale? Os pueden ser más susceptibles de salir en el examen, ¿vale? Entonces, de la quincena 3 teníamos el cálculo de sección, ¿vale? El cálculo de sección. Esta es una de las ejercicios que es bastante probable que puedan salir en el examen, ¿vale? Un cálculo de sección. No saldrá evidentemente igual, pero lo que tenéis que saber es manejar el procedimiento de cómo se calcula, ¿vale? Tened en cuenta que tendréis los apuntes, ¿vale? Entonces, no os tenéis que saber las fórmulas de memoria ni nada, simplemente saber manejar el documento de cómo se calcula la sección, ¿vale? Una pregunta, ¿los apuntes no los darás tú o los No, imprimimos os nosotros? los tenéis que traer vosotros. Vale, de acuerdo. Os comenté que hay dos partes, una tipo test, donde no se puede utilizar ningún tipo de material, y la parte, digamos, de ejercicios, donde podéis traeros el material que consideréis oportuno para hacer el examen, ¿vale? ¿Qué os aconsejo que os traigáis? Pues cómo se hace todas las tareas hechas con los comentarios, si lo habéis corregido, las cosas que os he indicado y tal.
Luego traeros también un poco la teoría más, no hace falta que os imprimáis todo, pero las cosas así un poco más interesantes como es el procedimiento para el cálculo de sección, el procedimiento para diseñar un esquema de distribución, un cuadro de distribuciones, más o menos, ¿vale? No hace falta que todo, pero bueno, eso ya cada cual lo que crea conveniente, ¿eh? Luego en la quincena 4 es probable que os aparezcan algunos elementos, las fotografías de algunos elementos y tengáis que averiguar cuáles son sus características eléctricas, ¿vale? Por un diferencial, decir pues cuál es su intensidad nominal, la sensibilidad, cuántos números protege, cuántos polos protege, la intensidad de cortocircuito, ¿vale? Sí. Eso lo estará puesto al lado y habrá que, digamos, Sí, será una imagen. Vale, pero las características tendremos que poner nosotros o habrán y tendremos que tachar la que sea o la que no. Depende. Puede ser que te salga como pregunta tipo test y entonces todas las preguntas tipo test serán de 4 opciones. Descontarás si la respondes mal, si la dejas en blanco ni suma ni resta y si la respondes bien pues suma, ¿vale? Este tipo de pregunta puede caer en las dos partes. Puede ser tanto para la parte tipo test o para la parte de ejercicios, ¿vale? Vale. Entonces, si cae la de ejercicios con los apuntes sí que lo podemos. Sí, exacto, sí, lo podéis consultar donde se lee cada cosa. Lo que pasa es que depende un poco Vale. también de la marca. Al final tenéis que ser capaces de ver un diferencial y saber cuál es la intensidad nominal del diferencial. O, por supuesto, el número de polos o la sensibilidad que tiene el diferencial, ¿vale? Vale. Luego no os voy a pedir que diseñéis ningún cuadro de protecciones, ¿vale? Como era esta tarea aquí al final, ¿vale? Pero sí que es fácil que os aparezca un esquema unifilar, ¿vale? Y lo tengáis que cablear con líneas, ¿vale? Eso sí que es posible o os puede aparecer al revés, que tengamos un esquema cableado, ¿vale? Una lámina cableada y tengáis que sacar el esquema unifilar, ¿vale? ¿Qué más cosas os pueden salir? Vale, por supuesto, saber dimensionar un cuadro, ¿vale? Saber contar el número de módulos, que esto no tiene nada, y pues indicar el número de módulos que necesitaría un cuadro eléctrico para ubicar el número de protecciones que aparezcan en el esquema o en la lámina, ¿vale? Aplicando el porcentaje de reserva. Recordar pues un poquito para qué servían los DPNs, que era un distribuidor y ya está, de aquí ya estaría, ¿vale? Vale, vamos a la siguiente quincena. De la quincena 5. De la quincena 5, pues si nos vamos a las tareas, a la tarea, pues habéis enviado muchas. Vale, aquí en la tarea ya se ve que habéis trabajado esta mañana y anoche. Vale, aquí pues un poco lo mismo, algo parecido como esto, identificar el elemento, identificar algunas características eléctricas del elemento, ¿vale? De un contactor, de un relé, de un temporizador, ¿vale? A lo mejor os pongo un ejercicio sobre el cálculo también de saber dimensionar un contactor, elegir un contactor dependiendo de la carga, ¿vale? La potencia o intensidad de la carga. Y también un poco saber el ejercicio este, ¿vale? Pues repasarlo también un poco de cómo conectar una electroválvula de una carga que funciona a un voltaje, accionarlo mediante el control sobre otro tipo de circuito, ¿vale? Que es utilizando el relé, ¿vale? Recordad que aquí utilizábamos un relé de 9 voltios
¿vale? Con un interruptor, intercalando un interruptor para que cuando se excitara el relé de 9 voltios, el circuito de 230 activará la electroválvula, ¿vale? Y de esta quincena pues ya estaría también, ¿vale? Y de la quincena 6, pues los esquemas de los sensores, seguro que os aparece una lámina de los sensores para que hagáis el esquema eléctrico y cablear la lámina, ¿vale? Eso es un poco las cosillas que os van a aparecer, ¿vale? De ahí todo no va a salir, evidentemente, porque si no, no nos da tiempo. Pero eso sería un poco el grosso, digamos, de las actividades que os pueden salir en la parte de ejercicios. Luego, ya he abierto la quincena 7. Ya he abierto la quincena 7 y entonces aquí tenéis todos los cuestionarios, ¿vale? Que podéis hacer para practicar de cara al examen, ¿vale? Estos no son obligatorios realizarlos, estos simplemente están para que vosotros los utilicéis para ensayar de cara a la parte tipo test del examen, ¿vale? Tiene intentos ilimitados y también, en teoría, si no me he equivocado, en todos podéis comprobar en que os habéis equivocado y demás, ¿vale? Y luego está este, que es una mezcla de todos. Aquí tenéis todos los cuestionarios repetidos y luego está este, que es una mezcla, que sería un poco la idea del examen, ¿vale? Además tenéis todas las actividades estas que eran más de identificación sobre una imagen, ¿vale? Esta, por ejemplo, pues también puede aparecer algo de esto, de identificación de elementos eléctricos, lo que son un press estopa, punteras, carril DIN, la canaleta ranurada, bornas, vale, pues que tengáis un poco la idea de esos elementos que también son importantes conocerlos y saberlos identificar, ¿vale? Y bueno, sobre la práctica, ¿qué vamos a hacer en la práctica? En la práctica lo que vamos a montar es A ver, ¿dónde está la tarea? ¿No está aquí? Vale, vosotros no la veis todavía porque la tengo que repasar porque si hay alguna cosa que no... Esta es la del año pasado, pero vamos, por ahí van a ir en los tiros. Entonces, ¿qué cosas haremos el día de prácticas? Repasaremos y haremos otro ejercicio sobre cálculo de sección, ¿vale? Para repasarlo de cara al examen. Y luego interpretaremos un poco lo que es el esquema unifilar que hemos trabajado en la quincena y lo montaremos. Bueno, repasaremos, por si acaso alguien no lo tiene muy claro, el ejercicio de la electroválvula con el relé, lo que haremos es, o intentaremos hacerlo con cada símbolo, ¿vale? Y explicaremos este también es importante de cara al examen, el cronograma. Cronograma prácticamente seguro que os va a salir también. Entonces practicaremos con este, a ver este cómo funciona. Y lo de las láminas lo de las láminas de los sensores, ¿vale? En este caso sería realizar los esquemas, sería montarlos, ¿vale? Sería montarlos. Es un poco ambicioso. Yo creo que no llegaremos a montar los sensores, ¿vale? Pero bueno, esto es un poco lo que he planteado. A partir de aquí ya lo que nos vaya dando tiempo. Lo importante es que esto se monte, ¿vale? Ya os haré algunas indicaciones sobre cómo habría que montarlo, ¿vale? No sé si aquí, a ver, en la quincena. Si tenéis alguna duda, ir preguntándome.
vídeos. Vale. Bueno, la verdad es que está bastante patata, de montado. Pero bueno, para que tengáis una idea, nosotros lo que haremos será poner el magnetotérmico general en la parte superior y al lado pondríamos el distribuidor, ¿vale? En nuestro caso me parece que hay algún dispositivo más, ¿vale? Entonces, seguramente tendremos que conectar aquí los magnetotérmicos tetrapolares, ¿vale? Y abajo pondríamos ya lo que resta por colocar, ¿vale? Lo que no quepa aquí, pues ya lo ponemos aquí, abajo. Abajo pondremos unas bornas que será lo que salga de las conexiones. A ver, un momentito, sí, esto no se puede. Vale. Esto de aquí, que si son las cargas, nosotros serán las bornas, ¿vale? Entonces, como veis, se pone el magnetotérmico general, al lado pondríamos el distribuidor. Me parece que no me deja esto ponerlo, ¿eh? No me deja minimizarlo. No sé. No. Ah, vale, sí. Vale, magnetotérmico general, el distribuidor, y nosotros pondríamos este conjunto de tres, ¿vale? Lo pondremos aquí arriba, ¿vale? Lo pondremos a continuación. Y luego los tres conjuntos monofásicos los pondremos aquí abajo. Entonces, fijaos en el detalle. Lo interesante es poner primero el diferencial, que se ve aquí el diferencial, y a continuación los magnetotérmicos que cuelgan de ese diferencial, ¿vale? Así, de esa forma, yo visualmente, cuando abra un armario, sé que estos magnetotérmicos dependen de este diferencial, ¿vale? Hay gente que pone todos los diferenciales juntos. Entonces, luego no sabes cada magnetotérmico a qué diferencial le corresponde. Entonces, de esta forma, es una forma que visualmente tú ya relacionas estos magnetotérmicos con este diferencial, ¿vale? Es un sistema bastante que se utiliza bastante, ¿vale? Y bueno, aquí muchos os habéis equivocado en el que este magnetotérmico cuelga de este de aquí, ¿vale? No viene del diferencial, ¿vale? Eso se utiliza bastante para el tema de emergencias, para que cuando tú quieres probar el alumbrado de emergencias, lo que haces es desconectas este magnetotérmico y entonces se te apagan, quitas la alimentación de las emergencias y entonces las emergencias se tienen que encender, ¿vale? Y no estás afectando al alumbrado que está, digamos, en la línea de acción de donde están las emergencias, ¿vale? Entonces, repasar, porque muchos habéis fallado ahí, ¿vale? Y pues no tengo ya mucho más que comentaros. No sé si tenéis alguna... Bueno, otra cosa. Para estos cuadros, ¿vale? Para cuadros de este tipo de distribución, no se suelen utilizar las canaletas, ¿vale? Son cuadros, son packs, ¿vale? Que ya te venden el fabricante y normalmente se cablea, digamos, por el aire, o sea, no se meten los cables por canaletas. Aquí los hemos metido en algunos casos algunos por canaletas, porque los cuadros nuestros tienen las canaletas para hacer los cuadros de automatismos, que eso sí que el cable va por canaletas. Solamente en el caso de cuadros muy grandes es cuando se utiliza a lo mejor algún tipo de guía de cable para dejarlo un poquito más aseado.
Pero ya os digo, para este tamaño de cuadro no se utilizan guías pasacables y lo que se hace para dejarlo bonito pues es utilizar normalmente bridas, ¿vale? Con bridas los vas peinando los cables y dejándolos aseados. Pues no sé si tenéis alguna cosilla más que comentarme. ¿No hay ninguna duda de nada? ¿Algo que queráis plantear? Yo a mí no se me quedó muy claro el tema de los cronogramas. Vale. No se me quedó muy claro. Uh-huh. Vale, pues vamos a ver, creo que en el documento teórico me parece recordar que al final habían varios. Sí, correcto. Lo que pasa es que no lo llego a Vale. ver. Una de las variables es la que no me entra. Vale, aquí. Y comentamos algo. Es que está el contacto CS, es un poco extraño. La forma que tiene también el fabricante de... Aquí. Vale, entonces, todo parte, este sería el esquema, ¿vale? El esquema que te da el fabricante. Esto es real, ¿eh? No es que me lo haya inventado yo. Bien, entonces, este contacto de aquí y este contacto de aquí son contactos externos a lo que es el temporizador. Esto podrían ser interruptores manuales, ¿vale? Podrían ser interruptores manuales. Y esto ya sí que sería el contacto del temporizador, ¿vale? Bien, entonces, este primero, ¿vale? Aunque es quizás el más sencillo, pero para empezar por lo más fácil. Entonces, aquí lo que nos dice es que cuando yo pongo el selector del temporizador, esto lleva... A ver, no está en la imagen del temporizador. Este podría ser. Bueno, no sé si esto. Sí, esto. ¿Vale? Esto lleva aquí un potenciómetro. Bueno, un selector, perdón. Y entonces cuando tú lo pones en la función A, el contacto responde de esta forma. ¿Y qué quiere decir esta forma? Pues mira, en este caso, la señal N1 se ignora, ¿vale? No hace falta. Y entonces lo que hace es que cuando nosotros recibimos tensión, cuando cerramos, esto quiere decir que cerramos U, llega tensión a A1, ¿vale? Cuando llega tensión a A1, el contacto permanece en reposo, ¿vale? El contacto, la respuesta permanece en reposo. ¿Cuánto? Pues el tiempo que yo ya he puesto en los reguladores del temporizador, ¿vale? En el momento en el que pase el tiempo que yo he puesto en los reguladores estos, entonces ya cambia la respuesta, ¿vale? Y permanecerá en ese estado cambiado, que es en el 18, ¿vale? Aquí pasaría a estar cerrado el 15 con el 18, aquí. Y permanecerá el 15 con el 18 mientras no quite la tensión en U. En el momento en el que yo abra aquí, entonces lo que hace es que el 15 pasa a estar cerrado con el 16. ¿Vale? ¿Este lo has entendido? Sí, hasta ahí sí. Vale, vamos a ver uno que tenga 3. Vamos a ver este. Vale. Este no sé si era el del ejercicio. Me decía por hacer otro, pero no sé si era el que os puse en la quincena. Pero vamos a ver este. Aquí lo mismo. Mientras no hay tensión en U, la respuesta sigue, o sea, el contacto sigue 15-16. Mientras, aunque tenga tensión en U, la respuesta no cambia, no hace nada. Y está esperando a que C cambie. ¿Qué es C? C es esto. Es que este se cierre, ¿vale? En el momento en el que este se cierre, que eso es C, entonces el temporizador empieza a contar. No, sigue sin hacer nada. En el momento en el que pasa el tiempo que tú le has puesto, entonces el 15 se junta con el 18 y permanece así, ¿vale? Permanecería así, pero en el momento en el que le quite
la tensión en el momento en el que abra este contacto, que puede ser un interruptor, entonces lo que hace es permanece en reposo, pero el 15 con el 18, pero empieza a contar. Y en el momento en el que pasa el tiempo, entonces ya se junta el 15 con el 16. Pero yo lo que no entendía, o lo que no entiendo muy bien, es el C, o sea, el contacto ese de dónde sale. ¿Es manual o No, puede ser manual, automático, puede ser un final de carrera, puede ser un interruptor manual, puede ser un contacto de otro relé, de un contactor. Al final es un contacto. Lo que sí que tienes que tener claro es que es externo al temporizador. O sea, que Es esperamos que lo mismo que es este. externo igual que la tensión. Correcto, Exacto, eso es. lo mismo. Son a efectos, digamos, prácticos. Este podría ser un final de carrera y este podría ser un interruptor manual, o al contrario. O puede ser incluso un contacto de un PLC o yo qué sé, puede ser mil cosas. Al final es un contacto. Vale, o sea que, por ejemplo, ahí en el cronograma ese, a la hora de explicarlo, podemos obviar que la U, o sea, como si no existiera. Pasamos al siguiente contacto, Bueno, porque si, mientras uno haya tensión. claro, el tema es, tienes que indicar que para que el temporizador funcione tiene que haber tensión en U. Porque si no hay tensión en U, si esto está abajo, por mucho que cambie C no va a hacer nada. Sí, sí, claro, me refería a obviarlo siempre y cuando pensemos que está conectado, correcto. Una vez conectado U ya empieza a funcionar lo otro Exacto, según manejamos. exacto, eso es. En esa posición, lo que te está diciendo es que la bobina tiene que tener tensión directa a través de este contacto entre A1 y A2 y que digamos que el inicio y paro de la temporización depende de este contacto de aquí. Pero la bobina ya tendría corriente, La bobina aunque sí, sí, la C no tuviera, aunque la C contacto. no tenga corriente. Estos son como si fuera que hay dos bobinas dentro. O Para sea poder que hacer esa... Ujú, dime. perdona, el relé no actuaría hasta que no cerrásemos C en ningún momento. En este de aquí es así. Si C no se cierra, la respuesta no varía, aunque tú tengas tensión en U. Correcto, que el que manda es C en este caso, siempre y cuando haya tensión en U, claro. Eso es, eso es. Eso es. Vale, ya está claro. Gracias. Muy bien. Venga, ¿alguna cosilla más? Hay funciones muy complejas, ¿eh? Yo tampoco me voy a mover en cosas muy extrañas, ¿vale? Pero la temporización a la conexión, a la desconexión, cosas así hay que tenerlas claras. Vale, más cosillas. ¿No hay más dudillas? Muy bien. Pues no tengo mucho más que comentaros hoy. Simplemente recordaros eso, que el domingo es la fecha tope para el 80%, ¿vale? En cuanto a las prácticas, no tenéis que, no hace falta que os traigáis herramienta, pero sí las botas de seguridad, ¿vale? Traeros las botas de seguridad, porque en los talleres es conveniente ir con botas de seguridad, porque hay motores, hay cosas que pueden caer. Y bueno, pues hay que llevar botas. La herramienta y el material os lo proporcionamos nosotros y si alguien se quiere traer el ordenador suyo para hacer alguna de las actividades estas de CADESIM y tal, bien. Y si no, nosotros le proporcionamos un portátil para hacer alguna de las actividades esas de CADESIM que estaban por ahí, ¿vale? Y no se me ocurre nada más. Si queréis lo dejamos aquí, si no tenéis ninguna cuestión más que plantear y nada, la semana... ¿Qué día es la práctica? ¿El día 10 puede ser? El 9 empiezan. Sí, Bueno, contigo el día 10. conmigo el día 10. Bueno, perdón, sí, con tu asignatura el 10, perdón. Conmigo el día 10, sí, correcto.
Muy bien, pues nada, chicos, mucho ánimo y nos vemos en casi 15 días, no llega, 13 días. ¿Ok? Vale, hasta luego. Venga, chicos, Hasta luego. hasta luego. Hasta luego.